Bueno, ¿hay un topo o no hay un topo en el Pentágono? En otras palabras, ¿hay un sapo, hay un delator, hay una persona que está filtrando información clasificada, altamente clasificada en el Pentágono? Todo indica que sí. Y es que los documentos más recientes que fueron filtrados en redes sociales, que datan del 1 de marzo de este año y que revelan varios de los aspectos principales de la actual guerra en Ucrania y de la política exterior de inteligencia de Estados Unidos, pues muestran que en este momento muchos de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos son muy vulnerables incluso desde adentro. Miremos cuál es la información que se filtró, cómo se filtró y por qué es importante entender esto. Bueno, dentro de lo que se filtró se podría resumir en tres temas principales. Número uno, el campo de batalla en Ucrania. Señalan los documentos clasificados que Ucrania está en este momento en una situación muy compleja porque sus sistemas de defensa antiaérea pueden quedar obsoletos en mayo, debido a que no ha llegado la suficiente munición a la que se había comprometido, según los documentos, la Unión Europea. De tal manera que esta información que se filtra en estos documentos muestra cómo una cantidad de munición que se está utilizando en el campo de batalla por parte de Ucrania no ha sido suficiente y que requiere y necesita mucho más. Señala también, por ejemplo, los documentos clasificados que Ucrania está en un proceso para las próximas semanas desarrollar algo que han llamado la contraofensiva de primavera. Y es que señala Ucrania que hay las condiciones climatológicas, hay las condiciones, digamos, estratégicas para poder llevar a cabo una contraofensiva en territorios donde ha cedido campo pues a Rusia. Bueno, los documentos clasificados señalan que al concepto de Estados Unidos puede ser un modesto avance el que puede llegar a tener Ucrania, lo cual no le cayó muy bien a los altos mandos de ese país. Y también señalan, y esta es una parte muy importante de estos documentos clasificados, que Estados Unidos tiene altamente penetrados los sistemas de inteligencia de Rusia, pero también de sus aliados, de sus amigos. Señala, por ejemplo, que están en este momento infiltrados altos mandos de Ucrania. Por ejemplo, señala que Corea del Sur es uno de los países que ha estado pensando o planeando enviar armamento y munición a Ucrania y que Egipto quiere hacer lo propio con Rusia. Señalan los documentos, por ejemplo, también que el Mossad, que es el sistema de inteligencia o el cuerpo de inteligencia principal de Israel, estuvo detrás de varias de las protestas antigubernamentales de ese país. Algo pues que nunca se hubiera pensado o por lo menos en público se habría considerado. Y por otro lado, como lo señala Rusia, o lo venía señalando Rusia, que esta no es una guerra contra Ucrania solamente, sino contra la OTAN, pues los documentos clasificados lo que revelan es que efectivamente hay tropas de Reino Unido, hay tropas de Francia, entre otros países, en territorio ucraniano. Es decir, hay unas fuerzas especiales de la OTAN operando en este momento en territorio ucraniano. Bueno, ¿cómo se filtró esto? Ya hay varias versiones, parece que es un muchacho joven, que es una persona que ha trabajado en el ejército de Estados Unidos, que está detrás de esta filtración. En los próximos días seguramente se va a confirmar quién es la persona que está detrás de esta información y como en todos los sistemas de inteligencia de estos países, el sistema de defensa de Estados Unidos, los cuerpos de inteligencia de todos los países, pues ocurren las mal llamadas purgas. Es decir, una cantidad de gente sale y no sale de buena forma, ¿no? Ocurren muchas cosas detrás de toda esta circunstancia. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Primero entendamos que el contexto de Estados Unidos no es un contexto fácil, hay una delicada situación que ha roto un equilibrio internacional que es, por un lado, la guerra en Ucrania, pero por otro lado también el conflicto que tiene en este momento con China. Por ejemplo, los documentos también señalan que hay una alta preocupación de Estados Unidos porque ejércitos privados como Wagner están llegando a América Latina y están en Haití, por ejemplo, o por ejemplo también que contratistas de obras muy importantes están llegando a países como Nicaragua para hacer obras de ingeniería civil muy importantes y esto le preocupa a Estados Unidos. Entonces,
hay una situación internacional muy delicada. Estados Unidos está penetrando altas esferas de gobiernos que le son opositores a ellos, pero también de amigos, lo cual no cae muy bien. Y sumémosle a eso, pues que en el futuro más cercano puede tener algunos pequeños cambios en lo que pueda llegar a suceder en las operaciones en terreno de Ucrania. No quiere decir que esto cambie completamente el sentido de la guerra, pero sí pueden haber algunos cambios en términos de las decisiones que se tomen en el terreno de batalla.